Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar viendo este video. La idea de este video es comentarles, compartirles un nuevo review de una de las lecturas que tuve que me han impactado muchísimo y que me han ayudado a recuperar mi salud, mi flexibilidad metabólica. Y les presento este libro. El review el tema de este video es hablar sobre cómo activar las mitocondrias. El libro es un libro del autor Antonio Valenzuela. El subtítulo es El secreto, cómo activar tus mitocondrias y el secreto para una vida más longeva. Así que les cuento un poquito y le quería hacer este video para eh, compartirles mi review, mi punto de vista de este libro y las cosas interesantes que aprendí de este libro. No soy un profesional de la nutrición ni de la salud. La idea de estos videos, este es uno de los cuantos videos que voy a hacer al inicio para compartirles un poquito de mi historia, de cómo al inicio hace cuatro años empecé a estar enfermo, empecé con un problema de una bacteria en mi sistema digestivo, que era el Helicobacter pylori. Como eso fue influyendo, visitando profesionales que no me ayudaron de forma integral y que al final pues representó en diferentes otras condiciones que tuve: inflamación, intestino irritable, intestino impermeable, disbiosis, SIBO, que al final todos esos aspectos son parte de un problema específico con relación a hábitos malos. Entonces, por eso es que inicié esta comunidad para poderles compartir temas relacionados a hábitos saludables, en que hablemos un poco y discutamos sobre hábitos malos. Así que por eso es este review, ¿verdad? No es para aconsejarles sobre cosas de salud, sino realmente compartirles mm, cómo he ido recuperando mi salud con hábitos saludables. Y uno de ellos es la lectura. Así que este libro fue uno de los libros que me ayudó a entender cómo mis hábitos estaban impactando de forma negativa en mi metabolismo. Y ah, el, básicamente el tema de flexibilidad metabólica que me llamaba la atención, ¿verdad? En ese momento. Otra de las cosas por las cuales empecé esta lectura principalmente fue porque me interesó también el tema de las mitocondrias. Un dato ahí interesante es que yo cuando estudié no tuve la oportunidad de escoger la carrera que quería, pero si hubiera podido escoger la carrera, incluso quizás en un futuro regrese a la universidad para terminar de tomar una carrera que realmente me llamaba la atención, que em, era la carrera de microbiología o una carrera relacionada a genética. Siempre me llamó la atención. Por eso es que uno de los primeros libros que les hablé dentro de este canal fue sobre la microbiota. Ahí es donde empezó mi antes y después. Y mm, creo que por eso es que también inicié leyendo sobre el tema de la microbiota, porque realmente me ha apasionado siempre ese tema. Así que las mitocondrias tenían relación, y dentro del libro que leí sobre la microbiota, porque la microbiota idiota, uno de los libros que al inicio de todo este camino de recuperar mi salud leí, también recomendaban y hablaban sobre las mitocondrias. Entonces me llamó muchísimo la atención. Así que este libro es de un autor que se llama Antonio Valenzuela. Les invito a investigar a este autor, bastante interesante todo lo que ha hecho, lo que está haciendo. Tiene un canal también de YouTube, así que les recomiendo que vayan a investigar y a leer o a buscar el libro. Es la razón de este review. Ah, Dentro de este libro hay varios temas, pero quiero ir tratando como de lo que yo entendí, de lo que realmente obtuve, capté, retuve en términos generales.
y uno de los temas iniciales que uno va leyendo es un poco de la historia evolutiva que tuvimos. Eso, esa parte me gustó un montón. Todavía lo tengo grabado. Es un libro que leí hace 2 años, así que se darán cuenta que todavía tengo muy fresca la información y es porque es un libro que está escrito de forma muy clara. La narración que tiene es bastante entretenida. Obviamente, sobre todo si padecemos de algún problema o tenemos algún problema de salud y queremos recuperar nuestra salud, nos va a llamar muchísimo la atención y nos va a enganchar desde el principio. Entonces, el libro empieza a hablar sobre justo cómo hemos evolucionado, cómo las mitocondrias desde el inicio de nuestra evolución a la fecha, cómo han sido nuestras amigas y cómo han sido las olvidadas en todo ese proceso, inclusive sobre todo ahora que tenemos hábitos que influyen de forma negativa. También dentro de los primeros temas que leemos dentro de este libro y entendemos es qué son las mitocondrias, porque son importantes. En lo que entendí es que las mitocondrias son como nuestra central de energía de nuestro cuerpo, son las que producen la energía, bueno, son las que tienen el rol de producción de energía en ATP. Tienen muchísima conexión con varios aspectos químicos, fisiológicos de nuestro cuerpo. Así que son olvidadas porque si ustedes se dan cuenta, no dentro de lo que leemos, estudiamos o aprendemos a lo largo de nuestra vida es muy, estudiamos muy poco y las mitocondrias. Así que yo, es una de las cosas que me llamó muchísimo la atención porque sí son muy importantes en nuestra salud y son las olvidadas en términos generales, son nuestras amigas olvidadas. Así que entendemos eso en principio, al principio en el libro entendemos cómo, qué son, como una explicación clara y cuál es su rol dentro de la producción de energía en nuestro cuerpo cómo incluso cambian o se adaptan según lo que comamos, si le agregamos mucha azúcar a las comidas o si consumimos más grasa, por ejemplo. Entonces, cómo eso influye en el ciclo de producción de energía. Y luego el libro sigue avanzando en varios temas que están mucho más están enfocados inicialmente el contexto de qué factores influyen en la salud mitocondrial. ¿Qué es la salud mitocondrial? Es básicamente qué tan sanos están nuestras mitocondrias. Entonces, habla sobre qué aspectos como cómo influye la alimentación moderna. Cómo influyen las toxinas, el estrés oxidativo, el sedentarismo, la contaminación en general con la que nuestro cuerpo constantemente está conectada. Entonces, otro de los temas que son importantísimos en este libro y que influyen mucho en entender cómo estamos teniendo malos hábitos que impactan negativamente en la salud mitocondrial. Así que aquí, en esta parte, empecé a entender que había muchos hábitos que tenía muy malos y que influían directamente en lo que estaba haciendo. Cositas como dormirme tarde, por ejemplo, sedentarismo. Y en ese entonces yo estaba tratando de implementar también estrategias para ser menos sedentario, porque tengo un trabajo que influye que sea muy sedentario, pero estaba tratando de desarrollar. Entonces, hay cositas aquí en este libro que nos dan como consejos y estrategias para no ser tan sedentarios, sino tener pausas activas durante nuestro día y eso al final influye en nuestra salud y en la producción de energía que tenemos a lo largo del día. Así que, como para cerrar este punto, es que entendemos qué factores son los que dañan y cómo dañan nuestra salud mitocondrial. Así que es clave entender y ponerle atención y releer estos temas porque solo nosotros somos responsables de nuestra propia salud. Así que si entendemos como al momento de empezar a ser responsables con lo que hacemos y cómo influyen en nuestros malos hábitos o cómo los malos hábitos influyen en nuestra salud, empezamos a ser responsables. Así que yo les recomiendo muchísimo leer esta parte de cómo todos los aspectos negativos que influyen en nuestra salud mitocondrial, en nuestra salud, en nuestro metabolismo. Entonces,
tiene realmente varios temas al inicio del libro para entender esta parte. Luego el libro también va desarrollando varios temas sobre cómo activar las mitocondrias, por un lado, qué cosas son las que influyen de forma negativa, pero también aprendemos cómo activar nuestras mitocondrias, qué herramientas, hábitos, procesos pueden influir de forma positiva y cómo activar, cómo darle flexibilidad y cómo desarrollar esa flexibilidad metabólica, ¿verdad? Habla sobre dietas, el tema de ayuno, restricciones, ejercicio físico, termogénesis. Empecé a entender varias cositas de cómo estresar el cuerpo de forma positiva, como por ejemplo el no salir al sol o cómo no salir al sol influye de forma negativa y cómo salir al sol influye de forma positiva a nuestras mitocondrias, cómo exponer al frío nuestro cuerpo y por qué es importante para aprender estrategias para estresar nuestro cuerpo y activar nuestras mitocondrias, ¿verdad? Así como estar activo. También hay cositas como salir al sol o incluso em, aprender a estresar nuestro cuerpo, como salir al frío, bañarse en agua fría, cositas bien interesantes que muchas veces son bastante obvias, pero hasta leerlas y entenderlas del trasfondo desde un punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de salud. Le damos importancia y empezamos a ser responsables de nuestra propia salud. Así que conforme fue avanzando los temas, fue entendiendo de estrategias y ahí es donde este libro me ayudó muchísimo porque es muy práctico. Vamos aprendiendo, implementando cositas. Les decía y traté de grabar este video hace poco y lo estoy volviendo a hacer porque no apaché el botón de grabar, pero lo decía en el video anterior cuando intenté grabar este tema la primera vez, es que este, este libro me ayudó en un momento donde yo estaba muy malo, constantemente tenía problemas digestivos. En otros videos les explico a detalle sobre ese tema, pero una de las cosas que me afectaba muchísimo a mí, estar malo del estómago, o sea, de la digestión, era que tenía muy poca energía y también tenía incluso hasta ansiedad, que es uno de los efectos que odiaba tener, pero cuando estaba enfermo tenía eso no era un problema mental, sino era algo conectado directamente a mis intestinos, a mi aparato digestivo. Entonces tenía muy mala energía. Estaba enfermo, no podía comer casi nada, y eso influía que tenía incluso ansiedad. Entonces me sentía bastante atrapado y este libro empezó a darme estrategias muy puntuales y prácticas para poder implementar. Hay algo que hice que el libro no me lo dijo, no me dio ese consejo, pero yo lo implementé. Y es que en ese momento, cuando empecé a implementar cosas bastante radicales para recuperar la salud, una de las cosas que quería hacer era quitarme el azúcar por completo y eliminar ultraprocesados. Eso sí o sí lo quería hacer, pero me daba miedo porque sentía en el proceso de que tenía ansiedad, también me daba miedo de que no te iba a tener energía, de que me iba a desmayar y quería hacer ejercicio. Así que hice algo radical. Al entender cómo es el proceso de producción de energía en el cuerpo, eh, un día decidí, me acuerdo que estaba sentado en el sillón, decidí ir a comprar una libra de chicharrones, que es, no sé si en sus países también se le llame chicharrón, que es carne de cerdo, tiene bastante grasa, está frito en su propia grasa, entonces es bastante rico. Pero bastante grasoso, ¿verdad? Entonces decidí comprarme un par de libras de chicharrón y consumirlas durante unos días para poder hacer y empezar a intentar hacer ayuno intermitente, empezar a adaptar a alguna otro tipo de dieta, siempre con ayuda de profesionales, pero yo quise intentar algo mucho más radical y me llamó la atención. Ahí es donde incluso entendí y aprendí sobre la dieta cetogénica y cómo la dieta cetogénica, como más adelante,
y tuvo un papel importante como una dieta adaptógena para adaptar mi cuerpo incluso a recuperar la salud, la flexibilidad metabólica. Pero regresando al punto, por unos días, una semana, consumí chicharrones y aumenté la cantidad de proteína y de grasas, casi teniendo una dieta cetogénica, que en ese momento no, todavía estaba aprendiendo y teniendo un poquito de noción sobre la dieta cetogénica, pero una de las cosas que probé y me ayudó a entender este libro es cómo teniendo una dieta cetogénica, cómo cambia la producción de energía en el cuerpo y cómo eso influye. Eso me ayudó al final a mí a adaptar el ayuno intermitente, a tener más energía, tener una energía constante y más estable a lo largo del día y empezar a hacer energía, a empezar a hacer ejercicio de fuerza, que no había podido y no había intentado hacer por miedo a desmayarme, porque tenía muy poca energía. Increíblemente todo eso cambió y fue un antes y un después. No, repito, no lo aprendí directamente en el libro, sino entendiendo el proceso químico y metabólico fisiológico del cuerpo, de cómo producen la energía. Empecé a entender cómo funcionaba el cuerpo, así que eso fue como una historia que siempre cuento porque fue bien interesante. A partir de ahí, de una semana a otra, dejé el azúcar, dejé los ultraprocesados. Obviamente yo no le recomiendo hacer eso, cada cuerpo es diferente, pero esa fue mi experiencia, ¿verdad? Y es lo que en realidad me dio como valor agregado este libro, como un valor importante al leer este libro, fue cosas prácticas que pude poner en práctica y validar y que al final tuvieron un impacto positivo en mi salud. Entonces es una de las cositas de cómo activar las mitocondrias, como herramientas, hábitos. Dieta, ejercicio, o sea, movilidad en general, termogénesis, suplementos, nutrientes. eh, Encantado, gustó muchísimo entender esa parte, cómo activar las mitocondrias, y es como el tema principal del libro. Así que cuando lleguen a esa parte, si van a leer este libro, estoy seguro que van a encontrar estrategias puntuales para poder recuperar su metabolismo, su flexibilidad metabólica o como quieran llamarle, salud mitocondrial. Eh, entonces, como repito, no estoy dando recomendaciones, sino la idea de estos videos es que ustedes, que con la experiencia, o sea, con las vivencias que tuve de incluir hábitos como la lectura, me han ayudado muchísimo a mí hacerme responsable de mi salud y cómo desarrollar estrategias para recuperar salud que perdí a través de la lectura. Ese es un hábito, así que la idea es eso. Entonces, más adelante vamos a hablar también de otro tipo de hábitos, pero por ahora esa es la idea con ustedes. Entonces, regresando al punto, este libro también habla sobre estilo de vida, estilo de vida mitocondrial, em, cómo desarrollar hábitos, incluir hábitos sostenibles que a lo largo a largo plazo pueden impactar, a corto, mediano y largo plazo pueden impactar de forma positiva. Y esta parte es la que quiero volver a leer como en hábitos y como estudios, casos. Y referencias que tiene este libro son bastante interesantes. Así que por eso es que hice también este review, porque estoy interesado en volver a leer este libro y enfocarme específicamente en hábitos sostenibles a largo plazo y que además tienen datos, estudios y casos mencionados, referidos, que son muy interesantes dentro del libro. Así que quiero darle un ojazo otra vez a esa parte y yo le recomiendo también como tomar muchas referencias del libro y es una de las cosas que tiene el libro, ¿verdad? Entonces, puntos fuertes, bueno, y en realidad al final, como va dando conclusiones, en uno de los temas ya uno va dando conclusiones, sus propias conclusiones después de poner en práctica. Repito, es una de las cosas muy importantes y valiosas de este libro, es que es muy práctico. Entonces, puntos fuertes, repito, tiene un lenguaje claro y creo que es para todo público. Tiene
temas técnicos, pero es bastante descriptivo, tiene una redacción que engancha y eso me gustó muchísimo. El enfoque es integrativo y práctico, ¿verdad? Entonces, en general, he mencionado el tema práctico porque creo que es uno de los puntos fuertes de esto y al mismo tiempo tiene un enfoque integrativo, que significa que tiene varios aspectos integrales del tema que uno puede ir entendiendo desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Así que la conclusión es que, ¿qué aprendí de este libro? Es que muchas veces tenemos hábitos malos que pensamos que son buenos y en realidad nos influyen de forma negativa en nuestro cuerpo. Y muchas veces tenemos niveles de energía bastante bajos, tenemos sueño, no tenemos la suficiente energía para desarrollar actividades, estamos enfermos, inflamados, lo que sea. Y pueden ser cositas tan pequeñas pero importantes que vamos modificando que hacen que nos demos cuenta dónde estábamos mal. Y creo que este libro nos ayuda a entender de diferentes aspectos esas cositas malas y las cositas buenas que podemos hacer para poder recuperar la salud mitocondrial. Y se dan cuenta que implementando esas cositas a corto plazo uno rápido se da cuenta de los cambios que pueden influir en el cuerpo. Recomendaría este libro para personas que están pasando por algún problema de salud en diferentes aspectos, inflamatorios, problemas así como el que yo tuve, digestivos, de energía, am, realmente para muchísimas cosas, muchísimos aspectos. Lo recomiendo para cualquier tipo de persona, que incluso cualquier persona que esté sana, porque habla de longevidad también, y eso, esa parte no es una de las cosas que realmente me interesaba. Ahora me interesa un poco más ese tema, pero cuando leí ese libro, pues no era el punto principal, pero el libro tiene y habla del tema también como la mitocondria e influye en la longevidad que tenemos, como la esperanza de vida, y es otro tema interesante, así que realmente yo recomiendo este libro para diferentes personas que ya estén enfermos o no estén enfermas. Creo que es una lectura que sí o sí deberíamos de tener a lo largo de nuestra vida en algún momento, porque es algo que nunca leemos leemos muy poco o estudiamos muy poco en la escuela o en la universidad donde estamos en realidad las mitocondrias son parte fundamental de cómo la energía que produce nuestro cuerpo influye a lo largo del tiempo y cómo podemos ser o no productivos, ¿verdad? Así que mm, como punto final, sí hubo un antes y un después. Puedo puedo rectificar que las cosas prácticas que habla el libro y cómo pude poner en práctica las cosas que mencionaba sobre cómo recuperar la salud mitocondrial impactaron positivamente. Entonces sí hubo un antes y un después. Una de las cositas que les mencioné hace poco es esto como el entender varios conceptos que no entendía sobre cómo el cuerpo produce energía y cómo eso influyó a eliminar, sí, en realidad esa fue decisión propia de eliminar por completo el consumo de azúcar como tal, ultraprocesados, harinas, todo lo que en realidad al final en una dieta moderna impacta de forma negativa en nuestro cuerpo. Este libro me ayudó a adaptar estrategias específicas y fundamentales sobre cómo activar las mitocondrias para tener más energía a lo largo del día y ser más productivo. Le recomiendo muchísimo leer este libro. Así que encantado de que pueda recibir comentarios, recomendaciones de otras lecturas. O si ustedes ya leyeron o van a leer este libro, coméntenmelo dentro de los comentarios del video. Quisiera escuchar un poquito también su opinión. Así que este es uno de los últimos videos que voy a hacer quizás sobre salud en términos de alimentación, energía y demás. La idea es ir avanzando. Este canal es para hablar sobre hábitos saludables, hábitos sostenibles. Y el tema de hábitos tiene varios aspectos. Sí voy a seguir hablando sobre el tema de lectura, porque voy a basar los hábitos sobre temas de libros, lecturas de hábitos
que leí, que estoy leyendo, que voy a leer. Así que me encantaría más adelante seguirles compartiendo más puntos de vista de libros que han influido, que van a influir, cómo va a ir paso a paso, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final, y los espero en un siguiente video hablando sobre hábitos.